Buenas tardes, buenos días o noches, todo depende del momento en que esté viendo este video. Y bueno, en este video particularmente quería comentarles algunas cositas acerca de los Ryzen 3000. Bien, ¿por qué particularmente a mí me defraudaron los Ryzen 3000? Puede que el nombre suene un poco clickbait, puede que lo sea, pero realmente es algo que yo siento. Bien. Yo particularmente no me dejé guiar mucho por el hype o por las cosas que se suponía que iban, o sea, sobre los rumores que había acerca de estos procesadores, pero sí yo particularmente esperaba algo que finalmente no se cumplió. Y es que yo esperaba, en este caso, que en esta nueva generación hubiera procesadores Ryzen G, en este caso procesadores APU, en este caso ya APUs Ryzen, con un rendimiento mejor que los de la generación intermedia, o sea, en este caso que los Ryzen Plus, ¿bien? Que serían, o sea, yo esperaba que una actualización del Ryzen 3 2200G y una actualización del Ryzen 5 2400G que valieran la pena, ¿bien? Por X circunstancias, básicamente. Ya que recordemos particularmente cómo era un Ryzen G en este caso de la primera generación. Eran procesadores, en este caso el 2200 era un procesador de 4 hilos físicos, o sea 4 núcleos físicos, que tenía una gráfica Vega 8, bien, y o sea, en este caso no tenía hilos lógicos, bien, y en este caso tenía, ya digo, la gráfica era una gráfica Vega 8. Recordemos que por el lado de AMD tenemos gráficas Polaris, que son las RX 400, las R500 son gráficas Polaris, y tenemos gráficas Vega, que en este caso son la Vega 56 y la Vega 64. Bien, en este caso los APU, en este caso estos APUs tenían gráficas Vega, bien, Vega 8 y Vega 11 particularmente. La gran diferencia que había entre un Ryzen 3 2200 y un Ryzen 5 2400 era que el Ryzen 5 tenía 8 hilos y tenía 4 núcleos. Bien, esa es la única diferencia particularmente. Bueno, en este caso en que uno tenía 8 núcleos Vega y otro tenía 11 núcleos Vega. Bien, pero después eran prácticamente lo mismo. Bien, claro, pero en este caso, si hacemos el caso para gaming, estos dos procesadores eran ideal. O sea, para mí particularmente esos dos procesadores para gaming son los ideales. El 2200 por el hecho de que era un procesador de 4 hilos físicos y ya además tenía una gráfica dedicada más o menos decente, bastante buena. Entonces, a ese procesador que tiene una gráfica bastante buena, bien, si nosotros no queríamos usar la gráfica dedicada y si no ponemos una gráfica externa, seguimos teniendo un procesador de 4 hilos físicos, de 4 núcleos físicos. Y en el caso del 2400, el 2400, perdón, tendríamos un procesador de 8 hilos y 4 núcleos. Bien, lo mismo. Para una computadora, con una computadora para jugar a 1080p, por ejemplo, con la gráfica como la 1060, quizás como la 1060, una 1050, una 1050 Ti, y hasta capaz que hasta una 1070, por ejemplo, eran procesadores que tenían muy buen rendimiento. Entonces yo esperaba particularmente que en esta generación, la generación 3000, cuando se actualizaran esos dos procesadores, tuvieran de base ya tuvieran un mejor rendimiento, bien, y que a futuro tenían mucho mejor rendimiento, o sea, en este caso fueran mucho más expansibles. Lo que yo esperaba particularmente era que, primero que nada, es que estuvieran en 7 nanómetros, bien. Recordemos que la generación intermedia estaba en 12 nanómetros, bien. La primera generación era en 14 nanómetros, la generación intermedia, que era la generación 2000, eran 12 nanómetros, y esta nueva generación está en 7 nanómetros, bien. En la generación intermedia los únicos que no estaban en 12 nanómetros eran el 5000, el 2200 y el 2400G, esos sí estaban en 14 nanómetros, bien. Pero después el resto estaban en 12 nanómetros. Bien, yo me quedaba particularmente que estos dos procesadores que salieron, que eran estos dos procesadores, que eran el 3200 y el 3400,
también estuvieran en 7 nanómetros, para que tuvieran un IPC mucho más alto que el 2004, el 2200 y el 2400. Pues no, estos dos procesadores salieron en 12 nanómetros, bien, y utilizan gráficas Vega. Utilizan gráficas Vega 8 y gráficas Vega 11 también. O sea, básicamente hubo un cambio de litografía, ¿sí? Pasaron de 14 nanómetros a 12, pero no hubo un salto, o sea, no va a haber un salto tan importante en lo que tiene que ver con el rendimiento, por el primero que era el IPC, no va a ser mucho más alto tampoco, ¿bien? No esperen que va a ser mucho más alto, porque estamos hablando de que pasamos de 14 nanómetros a 12. No hay tanto salto. Lo que sí va a haber salto de 12 nanómetros a 7 nanómetros, sí va a haber un salto bastante bueno, ¿bien? Pero, o sea, el resto de los Ryzen, lo que sería los Ryzen 5, los Ryzen 7 y los Ryzen 9, sí puede que vaya a haber un salto importante con respecto a la primera generación y contra la generación intermedia, ¿bien? Pero los que a mí me importaban, que eran estos dos, básicamente se quedaron en la generación intermedia, se quedaron, básicamente son procesadores que podían haber salido como un Ryzen Plus, básicamente, ¿bien? Eso particularmente fue lo que más me molestó. Algo particularmente que todavía no pude constatar es que si estos procesadores van a estar soldados o va a pasar lo mismo que pasó con el 2200 y 2400, que tenían pasta térmica, ¿bien? Que era una gran limitante que tienen, es una gran limitante que tienen el 2200 y el 2400. Es que al no estar soldados, el die no está soldado, puedes tener problemas de temperatura. Cuando no de stock, sino cuando en el momento querías hacer overclock. O sea, básicamente son procesadores que están desbloqueados, ¿bien? Pero al estar al die no estar soldado, cosas que el resto de los Ryzen sí, todo el resto de los Ryzen, tanto la primera generación como la generación intermedia, y seguramente también la segunda generación, están soldados. Lo único que no venían soldados eran estos, el 2200 y el 2400, ¿bien? Por lo tanto, al 2200 o al 2400 tendrías que hacerle un delete para poder hacer un overclock bastante bueno y que no levante temperaturas muy altas. Habría que hacer un delete, ¿bien? Entonces, quizás para overclock no son procesadores muy recomendables. Ya digo, particularmente si le haces un delete sí, pero el detalle que tiene el delete es que perdés la garantía del procesador, ¿bien? Y que hay que saber hacerlo también, ¿bien? Entonces yo me esperaba que estos nuevos procesadores, el 3200 y el 3400, rendieran mucho mejor. Lo que estuve viendo particularmente, que ya están las especificaciones técnicas, ¿bien? Y es que van a tener la misma gráfica, ¿bien? Y las frecuencias, subieron un poquito las frecuencias. De 3.4 lo subieron a 3.7, si no recuerdo mal, ¿bien? En los dos procesadores, ¿bien? Entonces, ¿van a tener mejor rendimiento? Sí, pero no va a tener, o sea, el detalle es que tiene un rendimiento que tú podrías lograr con la versión anterior. Con un 2200, o sea, con el 2200 tú puedes subirle, al estar desbloqueado ya puedes subirle esa diferencia de 3.4 a 3.7 con un disipador incluso con el disipador de stock, y alcanzarías el mismo rendimiento. Y lo que tiene que ver con la gráfica, la diferencia entre la gráfica son 150 megas nada más. Pasarás a tener una gráfica, una Vega 8 de 1100 a una Vega 8 de 1250. Bien, entonces no hay un salto en lo que es en este rango económico, si los procesadores más económicos no hubo un salto como si hubo con los otros. Los otros procesadores, yo sé, el 3600, el 3600X, el 3700, incluso los Ryzen 9, estos nuevos que salieron, sí va a haber un salto bastante importante con respecto a la generación intermedia, en lo que tiene que ver con el IPC y con lo que tiene que ver con el rendimiento en general. Pero los que yo particularmente esperaba no van a tener un rendimiento mucho mejor. Y esto particularmente me lleva a que cuando salgan estos nuevos procesadores, lo interesante que va a ser es que los Ryzen seguramente el 2200 y el 1400 van a bajar, ¿bien? Inevitablemente, porque ya no son novedad, ¿bien? Y eso va a estar bueno. Entonces por eso particularmente yo pienso que a día de hoy, o por lo menos
cuando bajen el precio del 2200 y el 2400, van a ser procesadores muy interesantes para hacer ensambles muy económicos, van a ser incluso más interesantes que lo que ya son. Actualmente son muy interesantes, pero el precio está bien, o sea, el precio tiene un buen precio, ¿bien? Pero cuando salga el 3200, el 7 de julio, cuando salga el 3200 y el 3400, el precio inevitablemente en 2200 y en 2400 inevitablemente va a tener que bajar. Y ya digo, particularmente si es un procesador que va a tener frecuencias muy similares, básicamente va a tener frecuencias muy similares a la generación anterior, con un poquito de overclock, capaz que comprándole un disipador un poco mejor, un disipador un poco mejor, un water cooling económico o una torre normal, pero bastante buena, vas a poder tener el mismo rendimiento que tendrías incluso mejor rendimiento que tendrías con una de esta nueva generación. Bien, entonces a mí particularmente me parece que estos nuevos, para mí se quedaron en el medio, porque no hay realmente un salto generacional con respecto al 2200 y al 2400, no hay salto generacional, realmente es el mismo chip con unas frecuencias un poquito más altas. Bien, esto ya me hace acordar a Intel particularmente, entre generaciones no hay salto generacional realmente, entonces es como que ok, pero ojo, en la generación intermedia también pasó, entre el Ryzen normal y el Ryzen Plus no había demasiada diferencia, pero la diferencia, o sea, la gran diferencia era que era una generación intermedia, pasamos de 14 nanómetros a 12 nanómetros. Ahora, de 14 nanómetros a 7 nanómetros, que sí es un salto generacional, ahí sí tiene que haber una diferencia, va a tener que haber una diferencia bastante interesante. O sea, ya cuando salga la generación 3000, los de primera generación va a haber una gran diferencia realmente entre la generación 1000 y la generación 3000. Pero en este caso, como el 2400 y el 2200 salieron en la generación intermedia, en este caso en el Ryzen Plus, y no hubo un salto realmente considerable contra la generación 3000, va a pasar esto, va a pasar que estos 3000 van a quedar en tierra de nadie. Para mí particularmente van a quedar en tierra de nadie, porque para mí particularmente no tienen sentido. El 3200 y el 1400, de la forma que lo hicieron, no tienen sentido, porque valen, o sea, ya digo, particularmente con el 2200 o el 2400 vas a tener el mismo rendimiento, básicamente, porque haciéndolo en pequeño overclock vas a tener el mismo rendimiento. Y nada más, era eso simplemente. A mí particularmente yo considero que el 2200 y el 2400 ahora son mejor. Ahora cuando salgan estos nuevos procesadores, incluso van a valer mucho más la pena de lo que valen actualmente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esto es una opinión a toda una personal, totalmente, de un friki que ve las cosas de esta forma. No estoy diciendo que esto sea la verdad, ni mucho menos. Pero al fin y al cabo era eso. Mi opinión es que a mí me defraudó, los Ryzen de mí me defraudaron, en parte me defraudaron, porque los procesadores que yo espero, yo le digo, para mí, para jugar, para gaming, lo que sea para jugar a 1080p, 720p o lo que sea, o para jugar quizás a 1080p pero a altas frecuencias, no precisas más que un Ryzen 5. Entonces, el 2400 es un procesador para jugar a 1080p y a más de 60 cuadros es perfecto. Y para jugar a 1080p hasta 60 cuadros, el 2200 también es un procesador perfecto. ¿Bien? Entonces yo pienso que para ensambles así intermedios, que serían para gaming a 1080p o a un poco más, para un gaming económico, 2200 y 2400 no van a seguir valiendo la pena, incluso cuando salga la versión 3000. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.